Si tienen alguna pregunta, señor Zabaleta, señor Puente. Las 5 de los ejercicios de clase no llego a entender. ¿Podría resolverlo ya? Ok. Las 5. 2, 3, 4. Esta es la 5, señor. Está preguntando. Dice que una moneda de plata tiene un peso, nada más. Entonces, lo primero que tiene que aprender a hacer es hacer la reacción química. Por eso le digo, si usted aprende a hacer la reacción química, todo se le va a poder facilitar las cosas, ¿de acuerdo? ¿Me podría responder si está viendo el PPT, por favor? ¿Se ve el PPT, joven? ¿Se ve el PPT? Sí lo veo, ya, listo, gracias. Entonces, usted va a tener, dice que una moneda de plata va a reaccionar con el ácido nítrico primeramente. Entonces usted simplemente pone la plata, esa es la plata. Reacciona con el ácido nítrico y cuando reacciona, dice que forma nitrato de plata. Forma nitrato de plata. ¿De acuerdo? Nitrato de plata. Luego dice que el nitrato de plata reacciona con el cloruro de sodio. Y se forma cloruro de plata. Y se forma cloruro de plata. Eso es lo que dice la reacción. Más las otras sustancias, ¿no? Eso no es problema. Igual acá hay más sustancias, pero no es mi problema. Muy bien. Cuando termina la reacción, él encuentra esta cantidad, 10,14 gramos. Se obtiene 10,14 gramos de cloruro de plata. 10,14 gramos. ¿Listo? Este número, 10,14 gramos, es lo práctico, lo que él ha hecho en la práctica, en la forma cálculo práctica. Pero usted cuando trabaja con la teoría, pone el peso fórmula. La teoría es colocar el peso fórmula del cloruro de plata. Y acá se lo está dando. Dice que el cloruro de plata pesa 143,3. Entonces usted pone así, 143,3 gramos. ¿Listo? Ahora, en estos 143,3 gramos hay una sola plata. Pero una sola plata dice que pesa 107,9. Pesa 107,9 gramos. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, por cada 143 gramos, 3 gramos, yo tengo 107,9 gramos de plata. Eso es lo que va a decir usted. Ahora, en 10,14 gramos de cloruro de plata, ¿cuánto de plata hay? Y este es el valor de X. Esto es el valor de X. Donde X usted lo va a resolver por una regla de 3, ¿no? 10,14 multiplicado por 107,9
dividido entre 143,3. 143,3. Listo, y esa es la cantidad de plata que usted tiene en 10,14 gramos. En 10,14 gramos. Nada más. Y esa es la cantidad de plata que usted va a hallar en esos 10,14 gramos, ¿de acuerdo? ¿Qué dice, no? 10,14 por 107,9 entre 143,3. Listo. Entonces, usted obtiene 7,64 gramos de plata en 10 gramos, en 10,14 gramos. ¿Listo? Ahora, a usted le está preguntando calcular el porcentaje de plata de la moneda, de la moneda. Entonces usted puede decir esto. Peso de la moneda, peso de la moneda, se lo están dando. 8,12 gramos. 8,12 gramos. Este peso de toda la moneda equivale al 100% en peso. Al 100% en peso. Pero la moneda que tiene plata y otros elementos más que se forman para generar la moneda. Y esta masa que fue sacada de acá es lo que voy a meter acá. Entonces 7,64 gramos de plata, ¿a qué porcentaje equivale? Eso será W. ¿Ya entendió, joven? W. Y eso equivale a 94,1%. 94,1%. Porque esta plata que había llegado acá abajo, lo he sacado de la moneda. Entonces lo tengo que sacar. ¿Qué porcentaje de esa moneda es plata? Plata nada más. ¿Se entendió, joven? ¿Entendió ahora sí? ¿Entendido, joven? Vamos a ver. Sí, ya entendí. Ya, listo, joven. Listo. ¿Ve? Se soluciona preguntando acá siempre. ¿Ok? Se soluciona rápido. ¿Alguien más?
A ver. Voy a tener que retirarme un momento porque recién estoy llegando a mi casa. Ok, ok. No hay de qué puente. Síganos. Síganos.
looking at me. La 3 de los propuestos, ok. Voy a resolver la 3 de los propuestos.
Voy a insertar una hoja, me indica si se ve, por favor, me indica si se ve el PPT, por favor. Sí se puede ver, profesor. Ya, ahorita voy a hacer la 3 de los propuestos, listo. En la 3 de los propuestos me dice que el caso 1 en romanos, ¿de acuerdo? El 1 en romanos me está diciendo que la masa molar del sulfato de calcio, y usted saca el peso fórmula. A ese se refiere, ¿no, señorita? Dígame sí o no, por favor. Sí, profesor. Ah, listo. Peso fórmula del sulfato de calcio. Para ello, usted mira que la fórmula tiene un calcio pesa 40. Un azufre pesa 32. El oxígeno pesa 16, pero como tengo 4, sería 64. Y con eso me está dando una masa de 136 gramos. 136. ¿Ok? Por lo tanto, me dice, la masa molar de sulfato de calcio es 146, falso, es 136. Falso la primera, ¿de acuerdo, señorita? Falso. Segundo, en una muestra de 2,58 kilogramos de sulfato de calcio dihidratado, se tienen 15 moles de calcio. Vamos a esto. En una mol de la sal hidratada, calcio, SO4, dihidratado, le saco el peso fórmula a él también. ¿Ok? Entonces, si esto nomás es 136 más 36 del agua, esto equivale a 172 gramos. 172 gramos. ¿De acuerdo? De la sal. En dicha sal, yo tengo un solo calcio, entonces digo, tengo una mol de calcio. Tengo una mol de calcio en dicha sal. Lo que él me está preguntando, en 2,58, que sería en 2580 gramos de la sal, ¿cuánto tengo? A eso le voy a poner Z. Y Z va a ser 2580 entre 172. Y eso me da 15 moles. 15 moles de calcio. 15 moles de calcio. ¿Entendido? Entonces, la 2 es verdadero. En esa masa hay 15 moles. Tercero, al deshidratar 4,3 kilogramos de la sal, la masa de la muestra disminuye en 450 gramos. Yo tengo esto. Digo, una mol de la sal, ya le voy a poner de frente la sal hidratada, equivale a 172 gramos. 172 gramos de la sal. ¿El cuánto contiene?
Él contiene de agua 2 aguas. Quiere decir que él contiene 36 gramos de agua. 36 gramos de agua. ¿De acuerdo? Él me está dando, ¿cuánto de la sal me está dando? 4 kilos 300, que sería en 4.300 gramos. De la sal, ¿cuánto de agua le voy a quitar? Eso va a ser el valor de Z. Bueno, voy a cambiar de letra, ¿no? Porque ya, si estamos en Z, vamos a cambiar a W nada más. W. W. Y calculamos W. ¿Cuánto sale W? W sale 900 gramos. W sale 900 gramos. Y él me dice que cambia 450, falso, no cambia 450 o no baja en 450, baja en 900 gramos. De ahí tenemos que la clave es avión, señorita. La clave es avión. ¿Listo, señorita? Listo. Dime, Inti. Pregunta. Profesor, ¿puede ser la 4 de propuestos, por favor? La 4 de propuestos, la que le han dejado para su casa, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ya, listo. 4 de propuestos. A ver, creo que 4 de propuestos. Voy a poner una hoja más. Insertar. Listo, 4. La 4 de propuestos. ¿Ok? ¿Qué dice la 4 de propuestos? Vamos a ver. Dice, se produce CO2 durante los procesos de descomposición de materiales orgánicos y la fermentación de azúcares en la fabricación de vino, cerveza y pan. Determina el volumen en mililitros medidos a condiciones normales que ocuparán 55 gramos. Bien sencillo, señorita, mire. Una mol de CO2. Y me está diciendo que él es un gasto, inclusive. Equivale a 44 gramos. Ya le saqué el peso fórmula, ¿de acuerdo? Equivale a 44 gramos de CO2. Pero como él es un gas, cuando me dice condiciones normales, eso equivale a 22,4 litros. A 22,4 litros. A mí no me está dando 44 gramos, me está dando 55 gramos. 55 gramos de CO2. Me está pidiendo qué volumen ocupa 55 gramos. Le pondré pues Q. Q. Y Q me sale 28 litros. Y Q es igual a 28 litros. Muy bien, pero él no quiere en litros, él lo quiere en mililitros. Entonces yo digo Q, que es igual a 28 litros, lo multiplico por 1 litro, que equivale a 10 al cubo mililitros. Con esto cancelo la unidad litro con litro y me queda 28 por 10 al cubo. Mililitros. Pero este número también lo puedo escribir como 2,8 por 10. Si lo puedo escribir como 2,8 por 10 al cubo, será 10 a la cuarta mililitros.
Y de esa manera lo tenemos. La clave de dedo, ¿no? La clave sale dedo. Dedo. Listo, señorita. Profesor, una pregunta. ¿Por qué Dígame, 22,4? ¿qué tiene? ¿De dónde le sacó eso? Ah, su profesor le ha debido decir, ¿no? Profesor o profesora. Ah, es Una que mol. decían todos Discúlpame, los viernes. un ratito. Una mol. Yo le Ya. pongo así a mis alumnos. De cualquier gas. No sé quién es el gas. ¿Me entiende la idea? Cuando a mí me dicen la palabra condiciones normales, cuando me dicen la palabra condiciones normales, él ocupa un volumen de 22,4 litros. Él ocupa un volumen de 22,4 litros de dicho gas. No sé quién es el gas, pero sea cual sea el gas, ese volumen. ¿Listo, señorita? Sí, gracias. No hay de qué. Preguntas. Profesor, ¿puede ser las 7 de clase, por favor? Profesor, disculpe, si está hablando tiene su micro apagado. Gracias, gracias. Dice el número de abogado. Toda esta lectura es para explicarme lo que es el número de abogado. Listo. Dice, una mol del gas helio contiene 1,2 por 10 a la 24 átomos de helio. Bueno, su profesor o su profesora le ha debido haber dicho esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una mol del gas neón habla, ¿no? Helio, perdón, del gas helio equivale al número de abogado, pero él equivale a 6 por 10 a la 23 átomos, de frente nada más, átomos. ¿De quién? De helio. ¿Y por qué lo pongo de frente? Porque, bueno, cuando usted pone así en el paréntesis uno solo, usted nomás puede poner átomos como unidad. Ahí pone la unidad átomos. Por eso que yo digo, en una mol de átomos de helio, tengo esta cantidad de átomos y no hay más tampoco. No hay más átomos.
¿Me entendió la idea o no? Por favor, respóndame si entendió la idea, Sí, porque se escribe solamente un helio en el paréntesis, ¿de acuerdo? Ese es por la parte 1. Entonces yo digo que 1 ya es falso. 1 es falso. Por eso nada más. No hay 1,2, es 1, es solamente 6. 6 por eso me interesa tu modelo. ¿Entendido? En la 2, ¿qué me dice para la 2? Para la 2 me dice 2 moles de gas neón a condiciones normales contienen un volumen de 22,4 litros. Lo que me preguntó hará unos minutos su compañera o usted misma, ¿no? Yo simplemente voy a decir lo siguiente, ¿no? Una mol de gas neón a condiciones normales ocupa 22,4 litros del gas neón. Nada más digo, pero él me está dando, mire acá el problema, 2 moles. 2 moles del gas neón. A ver si se ha dado cuenta qué volumen va a ocupar 2 moles. El doble, ¿sí o no? Si una ocupa 22, 2 va a ocupar el doble. 44,8 litros. ¿De qué? Del gas neón. Entonces, ¿qué digo de la pregunta? 2 moles de gas neón a condiciones normales contienen un volumen de 44 litros. Falso. Es 44,8. 44,8. Segunda interrogante. Tercera interrogante, ¿qué dice? ¿Cuántas moles de gas oxígeno contiene? No, 4 moles de gas oxígeno contiene 4,8 por ejemplo 24 átomos de oxígeno. Habría que ver eso, ¿no? Habría que demostrar eso. Simplemente voy a decir lo siguiente, ¿no? Una mol de O2, ¿qué contiene? Contiene 2 oxígenos. ¿Se da cuenta o no? Entonces él va a contener 2 veces el número de Avogadro. 2 veces 6 por 10 a la 23 átomos de O. Átomos de O. 2 veces en átomos de O. Pero eso es siempre y cuando él me da una mol. ¿Él cuántas moles me ha dado? 4 moles. 4 moles. Entonces usted dice, si una mol contiene esto, 4 mol de O2, ¿cuánto contiene? Yo tengo que multiplicar, eso será el valor de Z, ¿no es cierto? Z. Pero multiplico 4 por 2 es 8. 8 por 6 es 48. 48 se puede escribir como 4,8. Entonces él tiene 4,8 por 10 a la 24 átomos de O. Átomos de O. Eso es lo que tiene esta pregunta. 4,28 átomos de O. Eso es Z. ¿Entendía la idea hasta ahí? Entonces, ¿qué me dice? Tiene 4,8 por 10 a la 24. Verdadero la 3. Verdadero la 3. Verdadero la 3. Verdadero la 3. Luego me dice 4. 3 moles de gas nitrógeno contienen 1,8 por 10 a la 24 moléculas de nitrógeno. Otro cálculo. Lo haré por acá. ¿No? Una mol
de N2 en moléculas contiene 6 por 10 a la 23 moléculas de N2. A mí no me ha dado una mol, me ha dado 3 moles. 3 mol de N2. ¿Cuántas moléculas contiene? W. Y de ahí saco W, ¿no? Si una mol contiene 6, 3 mol es el triple, 6 por 3, 18, 1,8 por 10 a la 24 moléculas. ¿De qué? De N2. Eso es lo que contiene, entonces, y eso es lo que hay que decir. Y como dice 1,8 por 10 a la 24, totalmente verdadero la 4, ¿no? Verdadero la 4. Verdadero la 4. Entonces, la 4 es verdadera. Y con eso sale falso, falso, verdadero, clave avión, ¿no? Clave avión. ¿Se entendió, señorita? Sí, gracias. No hay de qué, señorita. Profesor, una consulta.
Pregunten. Profesor, Dígame. en el ítem 3 el oxígeno lo multiplica por 2, ¿verdad? Pero en el ítem 4 ¿no es nitrógeno 2 o...? No, lo que pasa es que en el ítem 3 me pide átomos. ¿Ok? Y átomos se expresa Ah, como uno solo. En cambio, en el ítem 4 me pide moléculas. Y las moléculas son N2. ¿De acuerdo? entonces sí, en el ítem 4 sería átomos, lo multiplicaría por 2. Claro, porque ahí me pide moléculas. Y moléculas es por 2. Ahora, usted tiene que saber escribir. ¿A qué me refiero con saber escribir? Cuando usted escribe cualquier gas, tiene que saberlo escribir si se escribe como átomo o se escribe como molécula. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, todos ellos se escriben como moléculas. Por eso que le pongo O2. O2, ¿de acuerdo? Pero ahí me ha preguntado sobre el neón y sobre el helio. Mire acá, helio, el helio es átomo, se escribe como HE nada más. Entonces, cuando yo sé escribir, ya me doy cuenta si él es átomo o él es molécula. A eso me refiero, señorita. Entonces, cuando él me pide en la número 3, él me pide que yo le escriba los, los átomos de oxígeno. Átomos es uno solo, nada más, se pone O nada más. Uno solo, porque si pongo dos ya no estoy hablando de átomos, estoy hablando de moléculas, de moléculas. ¿Ya entendió la diferencia, señorita? Sí, profesor, gracias.
Señorita Peña, si tiene alguna pregunta. Uno y dos de propuestos, ya. Una y dos de propuestos. ¿Qué dice la uno de propuestos? Las sales ácidas tienen diversas aplicaciones. Bueno, me está dando dos sales ácidas. La A, que es el Ca paréntesis HCO3, cierra paréntesis, y la B. Y la B, que tiene Al, aluminio, perdón, paréntesis HSO3, listo. Y afuera también tiene un 3. ¿Ok? Y el de acá arriba tiene un 2. Un 2. Bueno, estos de acá tienen una nomenclatura especial por la forma en que ellos están escritos. ¿De acuerdo? Por la forma en que están escritos. Como esto de acá es el doble, todo el paréntesis es el doble, se representa con la palabra o el término bis. Bis. Bis significa que se repite dos veces, ¿no? Es como la nota musical, cuando se quiere repetir, es bis, utilizan el término bis, doble. Y de ahí le ponen el paréntesis, hidrógeno, carbonato, carbonato, cierra paréntesis, de calcio. ¿De acuerdo? Ahora mire acá, ¿por qué número está dividido? ¿Por qué número está multiplicado? Él está multiplicado por el número 3. Entonces le dice tris, hidrógeno, sulfito, cierra paréntesis, de el que está afuera, aluminio. Por eso que usan el término tri. Si acá hubiera un 4, tetris, ¿no? Tetratris, ¿no? Tetratris, de que es 4, ¿no? Entonces, esa es la parte que ya usted tiene que poder dominar, ¿no? No sé, esa es en la pregunta 1. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Qué una dice? pregunta. Dígame. ¿Por qué Diga. sulfito y no sulfato? Entonces ahí eso es lo que yo estaba esperando. ¿Por qué no me pregunta esa parte? Porque tiene que saber con qué oxidación está trabajando acá el azufre. Para eso usted va a hacer lo siguiente. Lo que está en el paréntesis lo va a sacar aparte para que se dé cuenta cómo lo hago.
Recuerde que lo hago porque ya lo conozco, nada más. ¿Qué va a hacer? Lo va a sacar H, S, O, 3. ¿De acuerdo? Y acá, entre el aluminio y el paréntesis, está el número 1. Pero ya se lo quité, ya le quité el aluminio. Como le he quitado el aluminio, le pongo acá menos 1. Ese menos 1, o 1 menos, como usted quiera, significa que eso es la carga de él. Esa es la carga. O sea que él es un anión. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Por lo tanto, HSO3. ¿Estamos? Sí, Y profesor. haga los reemplazos que siempre hace para hallar con qué oxidación está trabajando el azufre. ¿Se acuerda que el oxígeno trabaja con 2? Negativo. ¿Sí? Entonces hace lo mismo, le pone, ¿no? Oxígeno menos 2. Ahí está el menos 2 del oxígeno. Le voy a poner menos 2. Lo voy a subir un ratito. El hidrógeno trabaja con más 1. Más 1. Lo voy a poner. Lo voy a poner. ¿No? Y lo voy a subir. Entonces, estos me van a ayudar a calcular con cuánto está trabajando el azufre. Para eso usted va a decir 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Menos 5 más el 1 de afuera, entonces el azufre está trabajando con más 4. Más 4. Si el azufre trabaja con más 4, usted debe saber que cuando él trabaja con 2, es hipo, hiposo en este caso. Cuando él trabaja con 4 es oso. Y el profesor o su profesora le ha dicho que cuando él termina en oso, lo cambia por hito. Entonces de ahí sale sulfito. ¿Me entendió, señorita? De ahí Sí, sale profesor. sulfito. De ahí salió. Luego la segunda pregunta también me hizo, ¿no? A ver, ¿qué dice la número 2? La número 2 me dice, ¿el sulfato de calcio es una sal oxidada? En la pregunta 2, el sulfato de calcio no tiene, es una sal oxidada. Habría que escribirla, ¿no? Pero no hay ningún problema al escribir la fórmula del sulfato de calcio, ¿no? Esta es la 2, pero me está hablando de la 1 en romanos. El sulfato de calcio. ¿Cómo es el sulfato de calcio? CaSO4. ¿Y qué me dice? ¿Es una oxisal? Sí, porque tiene oxígeno. Entonces la 1 es verdadero. Tiene oxígenos. Una oxisal. Verdadero. Después me habla de la 2 en romanos, dice. Por reacción, el hidróxido de sodio con el ácido nítrico produce nitrato de sodio. Entonces vamos al punto 2 en romanos. Dice, el ácido nítrico, que es el de acá, cuando reacciona con el hidróxido de sodio, me está preguntando qué da a la derecha. ¿Qué me va a dar a la derecha? No sé cómo le ha explicado su profesor o su profesora, pero yo le digo así a mis alumnos. El positivo es siempre el de la izquierda. El de la izquierda es positivo. Entonces, este de la izquierda también es positivo.
Lo que usted hace es cambiar un positivo por otro positivo, siempre, ¿de acuerdo? Entonces va a cambiar el sodio, lo va a cambiar por el hidrógeno. Y le va a quedar esto así. Y luego el hidrógeno lo cambia por el sodio, pero ahí le va a dar agua. ¿Ok? Esa es la razón. Entonces, ¿qué nos dice en las dos? En la 2 en romanos. Por reacción del hidróxido de sodio con el ácido nítrico produce nitrato de sodio. Casualmente, él es el nitrato de sodio. Entonces, de ahí sale que la 2 también es verdadero. La 2 es verdadero. Se produce nitrato de sodio. Se produce nitrato de sodio. 2 es verdadero. 2 es verdadero. ¿Qué dice la 3 en Romanos? ¿Qué dice la 3 en Romanos? La fórmula del clorato de potasio es KClO4. Entonces yo voy acá, KClO4. ¿Será el clorato de potasio? Entonces yo tengo que averiguar con qué oxidación está trabajando el cloro, nada más. Si sé con qué oxidación trabaja el cloro, puedo decir el nombre de la sustancia. O si esta sustancia que está acá, está bien escrito su nombre o no, nada más. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. Pero hasta donde yo sé, como dice el dicho, el oxígeno es -2, le pongo -2. El oxígeno es -2. Le pongo el -2 y ya el potasio es +1. Entonces lo pongo ahí, el potasio es +1 y me da a entender con qué oxidación está trabajando el cloro. Bueno, hago lo mismo, ¿no? 4 por 2, -8. -8 más 1, -7. Entonces, el cloro está trabajando ahí con +7. Muy bien. Si el cloro trabaja con +7, ¿qué le digo? Bueno, si fuera 1, sería hipocloroso. Si fuera 3, sería cloroso. Si fuera 5, fuera clórico. Si es 7, es perclórico. Y por ningún lado, en la pregunta 3, dice per. ¿Me entiende la idea o no? Como no dice per, tranquilamente digo que ese nombre está mal escrito. Ese nombre está mal escrito. Por lo tanto, la 3 es falso. ¿Se entendió, señorita? Sí, profesor, gracias. Dígame, Teodoro. Gabriel, pregunte. Gabriel, pregunte. ¿Cómo se saca la masa equivalente? Ya, listo. En el caso de nosotros, por eso le digo, el profesor, ¿cómo les ha indicado, no? Bueno, cada uno tiene una metodología. Cuando a mí me dicen la masa equivalente o el peso equivalente, yo siempre digo que el peso equivalente tiene la siguiente fórmula. Peso equivalente de cualquier sustancia X, por ejemplo, va a ser igual al peso fórmula de la sustancia X
sobre una variable llamada teta. Y acá está el problema. Él es el problema, la variable teta. ¿Por qué él es el problema? Porque teta depende de quién sea x, de quién sea x. Entonces yo le digo así, ¿no? Por ejemplo, para un ácido, teta es igual al número de hidrógenos, que tenga el ácido, nada más. A eso es igual teta para un ácido. ¿Entendido? Entonces a mí me preguntan, ¿cuánto vale teta para este ácido que estoy escribiendo con celeste? ¿Cuánto vale teta para ese ácido? Simplemente digo, teta vale 3. ¿Por qué teta vale 3? Porque él tiene 3 hidrógenos. ¿Se da cuenta? Eso es para un ácido. Para un hidróxido, teta es igual al número de OH. Entonces a usted le preguntan, ¿cuánto vale teta para este hidróxido? Teta es igual a 2, porque él tiene 2 OH. ¿De acuerdo? Eso es teta para un hidróxido. Para una sal, teta es igual al número de metales por su estado de oxidación. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuánto vale teta para una sal aloidea como este tipo, por ejemplo? ¿Cuánto vale teta? Entonces yo digo, los metales siempre están a la izquierda, entonces digo, teta va a ser igual. Como hay un aluminio, 1. Por la oxidación del aluminio, este 3 es la oxidación del aluminio, viene de acá. Digo 1 por 3. Teta vale 3. ¿Entendido? Por ejemplo, me dicen clorato áurico o perclorato áurico. ¿Cuánto vale teta? Teta vale, tengo un átomo de oro, un oro por su oxidación. Este 3 es del oro. 3. 1 por 3 y teta también vale 3 para esta sal. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profesor. Esa parte de la sal era lo que no entendía. Pero ahora sí ya lo entendió, le estoy preguntando. Sí, ahora sí. Nada más eso tiene que hacer, ¿no? Igual acá, ¿no? Por ejemplo, disculpe, lo voy a usar, lo voy a poner por acá. Me puede preguntar así, ¿no? ¿Cuánto vale teta para una sal de este tipo, ¿no? Mire.
¿Cuánto vale teta? Simplemente dice, yo veo 2 aluminios, ahí le pongo 2. Por el estado de oxidación del aluminio, este 3 que está acá fuera del paréntesis, ese es del aluminio. Él es 3, entonces acá es 2 por 3. ¿Cuánto vale teta? 6 para esa sal. 6, entendido, listo. ¿Ven? Estos ejemplos son claros, ¿no? Claros nada más. Listo, ahora sí. Entonces, una vez que usted sabe cómo se saca, ¿no? Cómo se sacan las variables tetas, ya puede sacar las masas equivalentes o los pesos equivalentes. Por ejemplo, le dicen, halle el peso equivalente, ¿no? De el H2SO4, del H2SO4. Listo. Tiene que hallar el peso fórmula del H2SO4 sobre su variable teta, nada más. Saca el peso fórmula del H2SO4, esto sale 98. 98. El teta para este ácido es 2. 98 entre 2 hace la división, entonces él tiene 49 equivalentes. 49 equivalentes. ¿Entendía la idea? Así es simple nada más. Cualquier sustancia le haya su variable teta nada más. Y con eso resuelve su problema. Ok, Contreras, voy a resolver el problema 8 de la clase. ¿Cuál es el problema 8? Vamos a ver. 9, 8. Ahí está. Ese es el problema 8. ¿Qué nos dice el problema 8? A ver. La composición porcentual solo podemos obtener
por fórmulas mínimas para determinar la fórmula molecular de un compuesto. Dice que el gas es un hidrocarburo que tiene CXHI, cuya composición de carbono es 92,3%. Si un litro de este gas medido a condiciones normales tiene una masa de 1,16 gramos, ¿cuál es su fórmula molecular? Muy bien. Lo primero que voy a hacer es trabajar con el porcentaje de carbono. Yo digo así, porcentaje de carbono que me está dando el problema es 92,3%. ¿Listo? Pero mi hidrocarburo también tiene hidrógeno, entonces digo, porcentaje de hidrógeno es la diferencia de 100. La diferencia de 100 es 7,7. 7,7%. Ese es el porcentaje de carbono e hidrógeno en ese hidrocarburo. ¿De acuerdo? Ahora, esto que yo tengo acá como porcentaje de cada uno de ellos, lo paso a masa o lo paso a peso. Y simplemente digo, peso de carbono va a ser igual a 92,3 gramos. Eso puedo hacer. ¿De acuerdo? Eso puedo hacer. 92,3 gramos. Lo mismo puedo hacer con el hidrógeno. Y digo, peso de hidrógeno va a ser igual a 7,7 gramos. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la suma de los dos porcentajes me da 100%. ¿Entendido? Eso es lo que yo puedo hacer. Por eso es que lo estoy haciendo de esa manera. Hallo el porcentaje y lo paso nada más. Ya está. Entonces, de esa manera ya podemos ir avanzando. ¿Para qué quiero? Cualquier problema que tengan de este tipo, usted no necesita el porcentaje, no necesita el porcentaje. Lo que usted necesita es el peso. El peso. Por eso es que lo llevo a peso. Peso de carbono y peso de hidrógeno. ¿Entendida la idea? Ok, por eso lo llevo a pesos. Lo llevo a pesos. Peso de carbono y peso de hidrógeno. Muy bien, una vez que lo llevo a los pesos, ya me sirve para hallar otra variable que es muy importante para este tipo de solución de problemas. ¿Qué puedo hallar? Puedo hallar el número de moles de carbono. El número de moles de carbono. ¿Cómo se halla el número de moles de carbono? Dice que es el peso del carbono entre el peso atómico del carbono. ¿Me entiende la idea? Número de moles es peso de carbono entre el peso atómico del carbono. De esa manera hallamos el número de moles. El número de moles. Entonces, si ya tengo el número de moles, simplemente digo a resolver el problema. ¿Cuánto tengo de número de moles? Entonces voy a tener que dividir, ¿qué cosa? Igual. Hago el igual, ¿no? Que sería, ¿cuánto es el peso de carbono que tengo? Según el problema, yo tengo 92,3 gramos. Entre el peso atómico del carbono, que acá me lo está dando, mire, acá me lo da, es 12 gramos sobre mol. Esto me va a dar el número de moles. Más o menos sale 7,69 mol. Ya tengo las moles de carbono. Lo mismo voy a hacer para hallar las moles de hidrógeno. Número de moles del hidrógeno va a ser igual al peso del hidrógeno sobre el peso atómico del hidrógeno, y esto va a ser igual a peso de hidrógeno que me han dado 7,7 gramos entre
El peso atómico del hidrógeno, que ahí también está, es 1 gramo sobre mol. Hago la división y esto me va a dar 7,7 mol. A eso tengo que llegar primero, a las moles. Entonces, una vez que ya tengo las moles de cada uno, ya puedo hallar el número de átomos. El número de átomos. El número de átomos. ¿Cómo voy a hallar el número de átomos? Dividiendo a los dos entre el menor de los dos. El menor de los dos es 7,69. Entonces, cuando yo divido entre 7,69, eso es el número de átomos. Eso es el número de átomos. Por eso es que ya puedo hallar el número de átomos. Y lo necesito para poder saber cuál es la fórmula. Nada más. Entonces, cuando lo divido a los dos entre el menor de los dos, que será el número de átomos, ya puedo decir lo siguiente, ¿no? Átomos de carbono va a ser igual a 7,69 entre 7,69. Quiere decir que yo tengo un carbono, nada más, un carbono. Y cuando quiero calcular los átomos de hidrógeno, ¿qué me dice? Que esto es igual a 7,7 entre 7,69, que también esto es aproximadamente 1. Entonces, ¿qué me está dando a entender? Que mi fórmula tiene un carbono y tiene un hidrógeno. Eso es lo que me dice la parte teórica, ¿no? Entonces, pero eso que estoy hallando se conoce como la fórmula empírica. La fórmula empírica va a ser igual a ¿qué cosa? A CH, nada más, a CH. CH, porque me está indicando que tengo un carbono y un hidrógeno. Pero también le puedo sacar el peso fórmula a él. Como el carbono pesa 12 y el hidrógeno 1, esto es igual a 13. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Joven que preguntó, ¿entendió hasta ahí? Listo, voy a insertar otra hoja para continuar, porque tengo que seguir, hasta ahí he llegado a la fórmula empírica. Listo, el que me dice más, mire, ese gas, un litro pesa 1,16 a condiciones normales. Entonces yo digo así, yo puedo decir esto, miren lo que voy a escribir, para eso nadie, no se dan cuenta los jóvenes. Yo puedo decir esto, miren, una mol del gas que no conozco, CXHI, no lo conozco, le puedo calcular el peso fórmula, pero como no lo conozco todavía, de CXHI, lo dejo ahí, no lo conozco. Pero hay una palabra que él ha tocado, condiciones normales. Pero la pregunta me dice que él es un gas. Entonces digo, si él es un gas a condiciones normales, él es 22,4 litros. 22,4 litros del gas que no conozco, CXHI. ¿Me entendió? CX. Esta línea que acabo de poner ahorita, eso es una línea teórica. Esto es teoría. Por eso es que no me interesa todavía. Ni siquiera sé quién es X, no sé quién es XHI. Listo, pero por teoría yo puedo hacer esto también, mire. Yo quiero conocer esto, pero me dice que cuando él tiene un litro de este gas, cuando él tiene un litro de este gas, que se encuentra en condiciones normales, eso pesa 16 gramos. Entonces, con esto, con este dato que acabo de poner ahorita y con la parte de arriba, que es teoría, yo ya puedo hallar cuánto vale PF, nada más. Puedo hallar cuánto vale PF. ¿De acuerdo? Quiero hallar cuánto vale PF. Y eso, PF me conviene hallarlo porque es un número, no sé qué número será. Pero lo necesito porque yo no necesito
la X y la Y todavía. Lo que necesito es el número. El número. Entonces hago los cálculos por una regla de 3, ¿no? 1 por 22.4 entre 1 litro. Y 1.16 por 22.4 me va a dar el peso fórmula. Entonces ya con eso conozco que PF de CXHI es igual a 25,9, aproximadamente 26. ¿De acuerdo? Entonces ya sé que el peso fórmula de este gas es 26. Es 26. Él no quiere el peso fórmula, lo que él quiere es la masa molar. Quiere hallar su masa molecular. Entonces sigo trabajando en la siguiente línea. Ya hallé el peso fórmula. ¿Listo? Ya hallé el peso fórmula. Muy bien. Dice así, la fórmula molecular es igual a n veces la fórmula empírica. Esa es una fórmula que siempre se da. Entonces yo puedo decir lo siguiente. N es igual a la fórmula molecular sobre la fórmula empírica. Eso es lo que puedo decir. Pero n debe ser un número entero. Me debe salir un número entero. Entonces yo digo así. Pero ya calculé, pero ¿cuánto vale la fórmula molecular? Acá me dice, la fórmula molecular vale 26. También calculé la fórmula empírica. La fórmula empírica vale 13. Si no me cree, acá está, lo he dejado acá. Mire, la fórmula empírica vale 13. ¿Se da cuenta, no? Entonces lo reemplazo ahí. 26 entre 13. Qué chévere. N vale 2, lo que yo quería. ¿De acuerdo? N vale 2. Entonces, mire acá. Si n vale 2, yo voy a poner 2 veces la fórmula empírica, pero la fórmula empírica es CH. ¿Cuál es la fórmula molecular? C2H2. ¿Entendido, jovencitos? Y de ahí sale que la respuesta es C2H2 en el problema 8. Y la clave, la letra B de bueno. ¿Se entendió, joven? ¿Se entendió el problema? Pregunten para resolverles sus dudas antes de que no se queden callados. Profesor, una pregunta. Diga mejor. ¿Por qué para cuando se halla el número de átomos de cada elemento, por qué siempre se divide por el número más pequeño que sale en la división? Porque es una fórmula, ¿cómo te puedo? Estratégica, ¿no? Que si no lo divido entre el menor de ellos, no puedo hallar el número de átomos. Recuerde que según lo que hay un problema por ahí que dice que hay una relación constante. Entonces, el número de átomos es la relación constante. Me dejo entender, ¿no? Ah, sí, 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 profesor, muchas gracias. Claro. A ver. En la pregunta 1 estaba diciendo lo siguiente. Vamos, el joven pregunta, ¿por qué? ¿En qué momento uso bis y en qué momento uso di? En la pregunta 1 por acá lo hice, creo. Ta, 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 ta.
Lo escribí con la máquina, ya me acordé. Acá está joven. El que me pregunta, ¿en qué momento uso bis y en qué momento uso di? Cuando usted tiene una fórmula como la que está acá, que dice A1A, 1A, usted utiliza el término bis cuando lo agarra a todo el paréntesis, lo agarra al hidrógeno, al carbono, al oxígeno 3. Pero esto de bis solamente se utiliza cuando las sustancias son sales ácidas o sales básicas, nada más. ¿Por qué? Porque yo tendría que decir acá, si quiero aclarar un poquito más, yo tendría que decir así, ¿no? Ese 2 que está acá me indica que hay dos hidrógenos, entonces yo tendría que decir así, dihidrógeno, ¿listo? Y luego tengo que decir nuevamente dicarbonato. Acá tendría que decir, ya dije dihidrógeno, ahora tendría que ser dicarbonato. Entonces, para no decir dihidrógeno y dicarbonato, se utiliza la palabra bis. ¿Qué significa bis? Que hay dos veces esta fórmula que voy a nombrar acá. Hay dos veces el hidrógeno carbonato, nada más. Entonces, esto es como decir acá bis. Bis, dos veces el hidrógeno carbonato. Y hay dos veces el carbonato. Por eso que se utiliza el bis, el término bis. ¿De acuerdo? Ese para no estar diciendo dihidrógeno, dicarbonato nuevamente. Ya que todo eso está en un mismo espacio, ¿no? Entonces utilizo el término bis. Acá, en el caso B, han usado el tris. ¿Por qué tris? Porque hay tres veces el paréntesis. Tres veces el paréntesis. Entonces, ¿cómo lo voy a poner acá con rojo para que vean que lo he tenido que explicar esa partecita, ¿no? ¿Cómo sería abajo? Si no le pongo el tris, tendría que decir trihidrógeno, trisulfito, trihidrógeno, trisulfito. ¿Va entendiendo la idea? Y para no hacer tri dos veces, solamente le ponen tris. Tris, de que hay tres, y de ahí viene hidrógeno, sulfito. Y con eso me está diciendo que también hay tres veces el sulfito. Tres veces el sulfito. Por eso es que se utilizan los términos bis. No es vía, no es bi, es bis. Bis. ¿Entendía la idea o no? Ahora, ¿por qué utilizo el término bi? ¿Qué significa bi? Por ejemplo, hay dos términos que usted no quiero que confunda jamás. El término bi. Bi para mí significa mitad. Y el término di significa doble o dos, ¿ok? Doble o dos. Entonces, ahí viene un nombre, ¿no? Ahí viene un nombre que ustedes utilizan mucho en casa, bicarbonato de sodio. ¿Qué significa bicarbonato de sodio? Les escribo la fórmula NaHCO3. Él es el bicarbonato de sodio. Listo. Entonces, cuando usted me dice bicarbonato de sodio, me está indicando que el ácido del cual proviene esta sal ha cambiado la mitad de sus hidrógenos
¿Y quién es el ácido? El ácido es el H2CO3. Entonces, cuando yo le quito a él la mitad de sus hidrógenos, ahí utilizo el término bicarbonato de sodio. Entonces ya no estoy diciendo carbonato ácido de sodio. ¿Entendía la idea? Ya no estoy usando eso. ¿Me entendió? Ya no utilizo esa fórmula. Por eso dice, ¿cómo se llama? Bi significa que ha cambiado la mitad. En cambio, cuando usted me dice dicarbonato, ¿va? La aclaración, ya entendió, ¿no? Cuando usted me dice dicarbonato, ¿qué significa? Que yo tengo al carbonato dos veces. ¿Me entendió? La diferencia entre bi y bis. ¿Se entendió, no? Listo. O sea, son términos que aparecen, ¿no? Bis, pero ya entendieron la diferencia. Preguntas, ¿ah? Gracias, Fabricio, Quispe. Gracias. Pregunta si quieres algo, Fabricio. Quispe, Fabricio, pregunta, ¿hablas o mandas un chat? Ya, voy a leer Quispe un ratito. ¿Ya hizo la 4 y 5 de propuestos? Sí, ya lo hice. Ok, ya lo hice.
Ya hice la 4 y la 5 de los propuestos. Esta es la 4 de los propuestos, bien sencillito. Dice una mol de CO2 equivale a 44 gramos. 44 gramos a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. A mí lo que me está dando el problema es 55 gramos. 55 gramos, ¿cuánto ocupa? Va a ser el valor de Q. Y al hacer el cálculo, 55 por 22,4 entre 44, Q me sale 28 litros. Pero él no quiere en litros, él quiere en mililitros. Le digo, Q es igual a 28 litros. Un litro es 10 al cubo mililitros. Entonces esto se convierte en 28 por 10 al cubo mililitros. Pero este 28 se puede escribir como 2,8 por 10. 2,8 por 10 a la cuarta mililitros. La clave la D, ¿no? La clave la D. Esta es la 4. Dice, los aminoácidos son los componentes fundamentales de las proteínas y tienen una función primordial en la biología y química de los organismos vivos. Son moléculas orgánicas compuestas por un grupo amino y un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral variable que les otorga sus características particulares. Se sabe que un aminoácido esencial posee una composición porcentual de 54,96% de carbono y 9,92% de hidrógeno y 10,69% de nitrógeno y el resto de oxígeno. Al respecto, indique de qué aminoácido se trata. Bueno, en este caso estábamos viendo que cuando queremos hallar una fórmula, simplemente tengo que saber los porcentajes. Me está diciendo que algunos porcentajes ya los conozco, ¿no? Me dice que el porcentaje de carbono es igual a 54,6, creo dice. 54,96. 54,96. 54,96. El porcentaje de hidrógeno es igual a 9,92. 9,92. El porcentaje de nitrógeno 10,96. Y me dice que el porcentaje de oxígeno es el resto. Es la diferencia. Bueno, la diferencia de 100, ¿no es cierto? Entonces, como ya todo está equivalente en 100, yo digo esto de acá. Peso de carbono es igual a 54,96 gramos. Peso de hidrógeno 9,92 gramos. Peso de nitrógeno 10,96 gramos. Peso de oxígeno es la diferencia. El peso de oxígeno es la diferencia. A ver, vamos a ver. Todo debe sumar 100. Todo debe sumar 100. Entonces yo digo 100 menos 54,96 menos 9,92
menos 10.96. Entonces de oxígeno tiene 24,16 gramos. 16 gramos. Listo. Ya hallé los gramos. Ahora tengo que hallar el número de moles. Número de moles de carbono es este peso entre 12. ¿De acuerdo? 54.16. No, 54,96, ¿no? 96 entre 12. Esto me da 4,58 mol. De igual manera, número de moles del hidrógeno, 9,92 porque es entre 1. 9,92 mol. Número de moles de nitrógeno va a ser 10,96 entre 14. 0,78. 0,78 mol. Y por último, número de moles de oxígeno, que va a ser 24.16 entre 16. 1,51. 1,51 mol. Una vez que tengo el número de átomos, ahora voy, de moles, ahora voy a hallar el número de átomos. Número de átomos. ¿Cómo hallo el número de átomos? Dividiéndolo a todos ellos entre el menor de ellos, de carbono. ¿Cuál es el menor de ellos? 0,78. Entonces, a todos entre 0,78. A todos entre 0,78. Entonces yo digo 4,58 entre 0,78. Esto me da 5,8. 5,9, pongámosle, 5,9 átomos. De igual manera, número de átomos de hidrógeno. 9,92. 9,92 entre 0,78. 12,7, que sería aproximadamente 13. El de acá es aproximadamente 6, o sea que acá no hay problema. 6 y 13. Ya tengo 6 y 13. Esto me va a dar número de átomos, me va a dar 1. Número de átomos de nitrógeno me va a dar 1. 1. Y el número de átomos de oxígeno 1,51 entre 0,78, que me va a dar 2, aproximadamente 2. Ya lo tengo. Entonces, ¿cuál es mi fórmula empírica? Mi fórmula empírica de ese problema que me ha presentado su compañero va a ser igual a ¿qué cosa? C6, H, H13, N, N1, O2. Ahí está la fórmula empírica. Pero el que me dice en su problema. Al respecto, indique de qué aminoácido se trata si se sabe que su fórmula molecular y empírica son iguales. Como son iguales, tengo que buscar esa. Se trata de la isoleucina. ¿Entendido, joven? Esta fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Y la que está marcada ahí es la isoleucina. Isoleucina. ¿Entendido, jovencito? Sí, profe. Fácil el problema, nada más. Este es el problema. Este es el problema realmente. Llegar a pasar los números enteros, nada más. ¿Listo? Ese es el problema.